Hola, el día de hoy vamos a aprender a leer y a establecer las escalas logarítmicas. Nosotros estamos acostumbrados a siempre estar trabajando con escalas lineales. Las escalas lineales incluso a veces las hacemos más chiquitas o a veces las hacemos más grandes para que quepan los datos que nosotros queremos estar leyendo. Sin embargo, a veces tenemos algunos fenómenos que se comportan de forma exponencial o de forma logarítmica que a veces las escalas lineales que habitualmente utilizamos no nos alcanzan como para que nosotros podamos visualizar lo que está ocurriendo en nuestro trabajo. Por lo tanto, se han creado estas escalas que a veces son escalas semilog y escalas log-log para que nosotros podamos entonces sí representar algún fenómeno en un gráfico y que podamos alcanzar a apreciar cómo se está comportando este fenómeno en un solo gráfico. Muy bien. Entonces, una escala lineal contra una escala logarítmica. Hay una diferencia bastante significativa en ambas, aunque ambas me van a presentar fenómenos que estén ocurriendo en pues cualquier tipo de fenómeno. Bien, en una escala lineal lo que tenemos es habitualmente, pues aquí tenemos un cero, ¿no? Y para movernos, por ejemplo, de esta posición a esta posición, si esta posición se llamara 10, eso quiere decir que aquí tenemos entonces una división de 10 cantidades exactas. Bien, no las vamos a dibujar porque pues nos tardaríamos y tendríamos que hacerlo a escala. Pero entonces lo que hacemos desde aquí para llegar hasta acá es sumar 10 unidades. Bien, ahora, si nosotros nos desplazáramos la misma distancia en esta escala, entonces le estaríamos sumando otras 10 unidades y en total estaríamos sumando desde 0 hasta esta posición, pues 20 unidades. Y así si nosotros nos desplazamos la misma distancia, entonces ahora tendríamos 30 unidades. Y lo mismo podemos hacer, pero ahora del otro lado. Si nosotros nos desplazamos en esta dirección, pues ahora en lugar de sumar 10, estamos restando 10. Y aquí entonces esto sería menos 10, aquí sería menos otros 10, que en total serían menos 20, y así podemos continuar en esta escala, tanto a la izquierda como a la derecha, a ambos lados. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder en una escala logarítmica? En una escala logarítmica, en lugar de empezar en el 0, vamos a comenzar con el 1. Ahorita más adelante vamos a ver por qué en 1. Ahora, para desplazarnos de aquí a acá, en lugar de estar sumando un 10, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar multiplicando un 10. Ese 1 al multiplicarlo por 10, entonces vamos a llegar a 10. Y después, cuando nos desplacemos desde aquí hasta acá, en lugar de multiplicar por 10, de sumar otros 10, vamos a multiplicar otros 10. Entonces ya llegaremos aquí al 100. Y si multiplicamos por otros 10, entonces aquí habremos llegado al 1000. Y entonces lo que estamos viendo es que esta escala entonces ya no es lineal, sino es una escala logarítmica. Y es una escala logarítmica de base 10. Si fuera una escala logarítmica de base 8, pues entonces estaríamos multiplicando por 8, y aquí sería 8, aquí sería 16, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como para el del lado derecho estamos multiplicando por 10, de esa misma forma, si nosotros vamos hacia el lado izquierdo, entonces estaríamos dividiendo entre 10. Y entonces este sería 1 entre 10, pues un décimo, o lo podemos expresar como 10 a la menos 1. Cualquiera de esas dos formas. Bien, si nos desplazamos otra misma posición, entonces serían entre otros 10. Y esto sería entonces ahora 1 entre 100 o 10 a la menos 2. Y así podemos continuar. Este sería 1 entre 1000, una milésima, o simplemente 10 a la menos 3. Cualquiera de estas formas podemos establecer al dividir entre 10 y al multiplicar entre 10 en la escala logarítmica. Esas son las escalas logarítmicas. Pues bien, ahora lo que tenemos que ver es cómo se construye una escala logarítmica. Vamos a empezar en lugar de nuestra escala en lugar del 0, lo vamos a empezar con este número 1. Nosotros ya sabemos que al desplazarnos desde aquí hasta acá, pues realmente nos estamos desplazando esas 10 unidades. Aquí lo hice un poco chueco, vamos a intentar hacerlo un poco más derecho, pero pues ya saben que me cuesta un poco de trabajo. A ver, creo que aquí ya quedó mejor si utilizo una regla. Bien, entonces aquí estamos multiplicando por 10. Ahora,
Podríamos sentirnos tentado a decir, bueno, si de aquí a aquí hay 10 unidades, entonces esto lo voy a dividir en 10 partes iguales y así entonces tendré dónde está ubicado el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y el 9. Y después aquí haría lo mismo, dividir esto entre 10. Sin embargo, eso no reflejaría la escala logarítmica, sino tendría un tramito del 1 al 10 en escala lineal y después otro tramito en escala lineal del 10 al 100. Y eso entonces no va a reflejar realmente lo que yo quiero representar en esta escala logarítmica. Aquí se trabaja un poco diferente. Yo ya sé que si ese 1 lo multiplico por 10, 1 por 10 a la primera potencia, que no es otra cosa más que 10 a la 1, pues esto va a ser igual a 10. Ahora, si ese 1 lo multiplico por 10 y después lo multiplico por otro 10, yo sé que voy a llegar al 100. Entonces 1 por 10, pero eso dos veces, por 10 a la 10, es decir, 10 al cuadrado, y esto va a ser igual a 100. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está el 2? ¿Dónde está el 3? ¿Dónde está el 4? En esta escala logarítmica. Es decir, el 2 está aquí, está aquí. ¿Dónde escribiría ese 2? ¿Dónde escribiría el 3? ¿Dónde escribiría el 4? Para que entonces sí esta escala logarítmica me refleje certeramente esta escala. Bueno, yo ya sé que cuando multiplico este 1 por 10 elevado a una potencia, me va a dar la posición de ese número. Entonces, aquí la pregunta sería, cuando yo multiplico ese 1 por 10 elevado, ¿a qué número me va a dar 2? Para que yo pueda ver dónde está este número 2, si está aquí, si está aquí, si está aquí. Bueno, entonces yo tengo que aquí resolver esta pequeñísima ecuación donde si yo aplico aquí las propiedades de los logaritmos, aplico logaritmo de un lado, base 10, y esto me quedaría entonces como n veces el logaritmo base 10 es igual a logaritmo de 2. Logaritmo base 10 con logaritmo base 10 yo sé que se simplifica y entonces esto me queda que n va a ser igual al logaritmo base 10 de 2. Entonces si nos apoyamos de nuestra calculadora sabemos que el logaritmo base 10 de 2 es igual a 0.301.3 aproximadamente. Entonces, este número en una escala lineal mide 0.3, más o menos un tercio, un poquito menos de un tercio. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestra regla es que vamos a medir en una escala lineal, como si estuviéramos midiendo líneas rectas, y vamos a medir 0.3 de esta línea. Entonces, con otro colorcito, ponemos nuestra regla encima y medimos. Aquí es 0.1, 0.2, 0.3. Esto medido en una escala lineal. Como si realmente esta división nosotros la pudiéramos hacer entre 10. Entonces, justo donde termina este vectorcito, ahí tenemos nuestra marca 2. Porque aquí estamos multiplicando por 2. Este 1 por 2, pues aquí va a estar ese número 2. Pero si esto lo volvemos a multiplicar por 2, entonces llegaremos otra vez otros puntos, hay que sumarle otros 0.3. Esto es 1, esto es 2, esto es 0.3. Justo donde termina esa línea, entonces ahí tendríamos por otros 2. Entonces 1 por 2 por 2. Pues aquí va a estar nuestro número 4. Y si lo multiplicamos otra vez por 2, le agregamos aquí otros 0.3. Pues 1 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que 8. Pues acá entonces está nuestro número 8. Bien, ahora, así podemos encontrar aplicando esta regla de n es igual al logaritmo de 3, logaritmo de 4, logaritmo de 5, pero también podremos encontrar estos números de forma un poco creativa. Si nosotros, por ejemplo, aquí en lugar de ir de derecha a izquierda, podemos ir de izquierda a derecha. En ambos casos vamos a llegar a los resultados. Este 10, ¿qué va a suceder si lo dividimos entre 2?
pues vamos a encontrar el 5. Pero ya sabemos que en una escala logarítmica el dividir o multiplicar entre 2 o por 2 es lo mismo que en una escala lineal desplazarnos 0.3 unidades. Entonces, a partir del 10, si nosotros nos regresamos esas 0.3 unidades, estaremos entonces dividiendo entre 2. Entonces, ese 10 dividido entre 2, y entonces aquí habremos encontrado dónde está el número 5, porque 10 entre 2, pues aquí está el 5. Y ya lo hicimos para el 5. Ok, ahora vamos a hacerlo para el número 3. Con esta misma regla, si nosotros queremos preguntar, bueno, ¿y dónde está el 3? ¿Dónde está el 3? Pues exactamente lo mismo. Cuando yo multiplico este número 1 por 3, ¿dónde se va a localizar? Entonces esto es 10 a la n va a ser igual a 3. Ah, pues n va a ser entonces igual al logaritmo base 10 de 3. Y ahí es donde vamos a poder localizar ese 3. El logaritmo base 10 de 3 es de 0.47, casi la mitad. N entonces igual a 0.47. Entonces, para una escala logarítmica, el desplazarme 0.47 es sinónimo de desplazarme 3 a la derecha. Entonces, a partir de aquí, de este 1, yo pongo una escala lineal y me tengo que desplazar entonces 0.47, casi la mitad de lo que mide aquí. Vamos a ver, entonces aquí tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 47. Aquí está. Esto es 1 por 3. Entonces aquí va a estar el 3. Bien. Y si yo a este 1 lo multiplico por 3 dos veces, entonces sería 1 por 3 por 3. Eso sería entonces 1 por 9. Ah, bueno, entonces si yo vuelvo a dibujar o a desplazarme sobre esto, esas 3 unidades, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 47. Ah, pues aquí entonces habré encontrado dónde está la posición en esta escala logarítmica del 9. Y el 9 está por aquí. Bien, para este caso no puedo dividir este 10 entre 3 para agarrar desde aquí y dividirlo entre 3 porque 10 entre 3 no me va a dar un número exacto. Me va a dar la posición exactamente de 10 tercios, pero pues ese no va a ser un número entero. Entonces ya encontramos el 1, el 2, el 4, el 5, el 8 y el 9. Nos falta encontrar el 6. También nos falta encontrar el 7. Entonces para el 6 y para el 7 podemos aplicar esta misma regla, donde n va a ser igual al logaritmo base 10 de 7, y aquí entonces podremos encontrar que n para 7, el logaritmo de 7, va a ser igual a 0.84. Entonces, si nosotros dibujamos un vector que mida 0.84, habremos encontrado entonces dónde está ese 7. Entonces, vamos a dibujarlo. Desde el 1, vamos a dibujar punto 87. Y aquí está. Entonces, eso quiere decir que el número 7 está por aquí. Y ya nada más nos falta el número 6. Bueno, el número 6 lo podemos encontrar de dos maneras. Lo podemos encontrar con esta misma regla, o simplemente yo sé que al multiplicar 2 y después multiplicar 3, esto me va a dar 6. 2 por 3 nos va a dar 6. Entonces yo puedo dibujar esta línea y después sumarle esta línea, que no es otra cosa más que punto 31 o punto 301 más bien, más punto 47. Y en total esto nos da punto 77. Entonces, si yo dibujo un punto 77 sobre esta línea, habré encontrado el número 6.
Entonces, si nosotros nos tomamos desde aquí hasta acá, 0.77, aquí está 0.77. Y aquí entonces estará el número 6. Y ya encontramos entonces gráficamente dónde están todas estas posiciones en una escala logarítmica. Así van a estar acomodados. Por eso cuando nosotros tenemos los papeles logarítmicos, siempre el primer espacio es grande, después el que sigue es más pequeño, después el que sigue y así. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder del 10 al 100? Se aplica exactamente el mismo procedimiento, nada más que ahora para estos números. Y en lugar de tener aquí después del 10 que siga el 11, ahora vamos a tener el número 20 y después vamos a tener el número 30 y así para cada uno de estos números restantes hasta que nosotros lleguemos a el 90 y después va a seguir el 100. Y estas son entonces las escalas logarítmicas que nosotros podemos utilizar para que información de fenómenos que se presentan en una escala muy muy grande o que están cambiando muy muy rápido los podamos reducir. Bien, y esto puede ser en un plano cartesiano donde tengamos aquí el eje de las X, pero también lo podemos hacer si nosotros acostamos este eje y lo ponemos para el eje de las Y. Todo va a depender de qué tipo de datos son los que estamos graficando. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos leer una escala logarítmica? Cuando la escala logarítmica ya nos la presentan y queremos ver, bueno, pues entonces cuánto mide de un lugar a otro. Para medir el punto medio de cualquier escala logarítmica, por ejemplo, aquí, cuánto vale este valor, lo que podemos utilizar es una media geométrica, donde los extremos de este intervalo, este es A y este es B, van a ser igual a la raíz geométrica del producto de esos extremos. Entonces, por ejemplo, este valor de aquí va a ser igual a la raíz de 1 por 2. Y la raíz de 1 por 2 es simplemente la raíz de 2 que en cifras decimales esto es 1.41. Y lo mismo vamos a hacer para cualquiera de estos intervalos. Si yo quiero saber cuánto vale este valor de aquí, pues entonces multiplico 3 por 4, que es 12, y a ese 12 le saco su raíz cuadrada, que es 3.46. Eso es lo que va a valer cada punto intermedio entre estos valores que yo voy a tener aquí de estos intervalos. Y así es como voy a poder leer la escala logarítmica. Bien, pues estas son las escalas logarítmicas, las cuales se utilizan pues muy seguido en muchos de los experimentos que realizamos y sobre todo en las ciencias naturales.